del Pleno porque teníamos la incertidumbre hasta hoy mismo de si el Partido Popular retiraría sus mociones o no. Era una de las advertencias o avisos que había hecho en caso de que se desbloqueara la situación política, que se podría retirar las mociones para que fuera un pleno más ágil y que los senadores pudiéramos ir al debate de investidura. Hasta hoy no han comunicado y se van a mantener todas las 5 mociones que van a pleno. Se debatirán con normalidad. Y sabéis que las primeras leyes que se debatirán hoy será la de estabilidad presupuestaria y la ley electoral. Nosotros, Compromís, hemos presentado vetos a estas dos reformas legislativas y pensamos que después de lo que ha pasado este fin de semana con el Partido Socialista no tiene ningún sentido tirar adelante con la reforma de la ley electoral. Vemos que está completamente fuera de lugar. Era una reforma hecha exprés por un problema puntual, pero que no soluciona en ningún caso los problemas que puede haber en convocatorias de elecciones sobrevenidas. El marcar arbitrariamente 8 días en una segunda o terceras convocatorias electorales, nos podemos volver a coincidir que en esos 8 días también haya un festivo, y nosotros hemos preparado un texto alternativo que únicamente se pueda modificar los 15 días cuando caiga en un festivo nacional. Pensamos que no tiene ningún motivo por un problema que ha desaparecido, un problema que crearon el Partido Popular, el Partido Socialista también en cierta medida, el hacer coincidir las posibles elecciones en el 25 de diciembre, desaparecida esa amenaza posible de convocatoria de elecciones, que ahora se haga una reforma de una ley para un problema que no existe. Pensamos que está fuera de lugar y que esto se tendría que tomar con mucha más tranquilidad, con mucho más sosiego y ver todas las problemáticas que no se solucionan. Nosotros pensamos que una reforma electoral tenía que ser más ambiciosa, incorporar el voto de las personas jóvenes a partir de 16 años. Si se quiere ahorrar, que se ahorre también en dinero, no se ahorre únicamente en tiempo, porque para los grupos pequeños como nosotros, que sí que tenemos que hacer campaña de calle, los 15 días de campaña electoral muchas veces se hacen cortos. Entonces, ya reducirlo a 8 y en circunstancias excepcionales como estas, que tienes que tener sobreesfuerzo para explicar qué es lo que ha pasado y por qué ahora sí que tienen que votarte, pensamos que esa reforma no tiene ningún tipo de sentido. Y lo que repetimos, lo mejor ahora imponen que una segunda convocatoria de elecciones tiene que 8 días de campaña electoral, y eso te puede generar otro problema, que te caiga en esos 8 días posteriores también otro festivo. Entonces queremos otra reforma de la ley para modificarlo por causas puntuales. Pensamos que esta reforma no tiene ningún tipo de sentido, y por eso vamos a continuar pidiendo que se devuelva al Congreso, ahora que no hay ningún tipo de prisa, visto lo que ha hecho el Partido Socialista, y que se pueda abordar una reforma en profundidad de la ley electoral, que pensamos que sí que hace falta. Límites en el gasto, el mailing que se ha compartido. Pensamos que es una barbaridad que cada partido político envíe el mailing y luego solo pague la administración. Hay cosas más urgentes que no una eventualidad que a fecha de hoy ha pasado, ¿no? Nosotros, el tema bueno, si queréis también entramos un poco en lo que ha pasado con el Partido Socialista. Vamos a ser muy críticos en esta reforma de la ley con el Partido Socialista, porque vemos bueno, muerto el perro se acabó la rabia, pero vemos que la situación que nos genera a todos es muy problemática. Sabéis que en el País Valencià, tanto la Generalitat como la Diputación de Valencia, como las principales ciudades y pueblos de nuestra comunidad autónoma están gobernados con partidos, tanto con Compromís, en Podemos o sus marcas, y el Partido Socialista. A nosotros nos es muy difícil de explicar a nuestros propios electores, a nuestros propios vecinos, como si hace escasamente 15 días estaba aquí nuestro presidente autonómico quejándose del maltrato fiscal, del maltrato inversor, del menosprecio que tiene el Gobierno central hacia los valencianos, que 15 días después sea uno de los autores que permita que ese Gobierno que nos ha estado maltratando, que nos ha estado infrafinanciando, continúe gobernando como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, pensamos que nosotros, Compromís, siempre hemos estado en la propuesta del sí, de un Gobierno alternativo. Propusimos al Partido Socialista en su momento el Pacto del Prado, que bautizábamos como unas medidas concretas. No aceptó nuestras medidas. Quería que votáramos sí o sí a un pacto con
con Ciudadanos, que era la antítesis de nuestras propuestas políticas. Ahora también hemos estado hasta el último momento en intentar una solución de gobierno de izquierdas, y ahora nos planteamos con que nuestro socio de gobierno en la mayoría de instituciones valencianas, todo esto que hemos estado un año pregonando de un gobierno alternativo, que queremos un gobierno amigo en Madrid, un gobierno que deje de maltratarnos, vemos cómo lo han tirado por la borda nuestro principal socio político. Entonces, seremos críticos con eso, con su moción también de estabilidad presupuestaria, que se quejan de que si el Gobierno central aplica una serie de medidas que ahogan a los ayuntamientos, ellos mismos son los que luego le dan a ese Gobierno central que continúe 4, 2 o los años que pueda continuar más. Por tanto, sí que vamos a ser críticos, ¿no? Y después también queríamos valorar que también se ha marcado el calendario de los próximos plenos. En noviembre habrá pleno el 15 y el 23, y en el pleno del 15 seguramente, si se cumplen los plazos, entrará nuestra propuesta de modificación del reglamento del Senado, donde se pide la creación de la figura de los senadores no adscritos. Sabéis que hoy Rita Barberá no ha venido a la comisión de incompatibilidades, no ha avisado a nadie, no ha avisado al grupo, y tampoco tenía por qué avisarme a mí como portavoz, pero ni a la portavoz de la comisión de incompatibilidades del grupo mixto tampoco sabía que no venía Rita Barberá ni las asistentes, y tenemos con toda probabilidad que tampoco no va a acudir al pleno de hoy. Entonces, aparte de que nosotros sí que compartimos que el reglamento ha de ser estricto, la gente que no cumple con sus obligaciones, no es el caso de Barberá, como comentaba antes yo, con cualquier senador, nosotros también pensamos que lo que no podemos hacer es que ese tipo de comportamientos de gente que se va de su partido, que lo expulsan, y esto puede pasar, sobre todo en el Congreso ahora, que a ver qué pasa con los diputados del Partido Socialista que voten en contra de la investidura de Rajoy, porque la amenaza de esta mañana era ya que los podían echar al grupo mixto. Entonces, lo que no podemos hacer al grupo mixto, ni aquí ni en el Congreso, acabar pagando los platos rotos de los otros partidos. Entonces, si aquí, por ejemplo, también hubiera una especie de rebelión de senadores en contra de la postura oficial mayoritaria de su partido y también los acabaran echando al grupo mixto, lo que no podemos hacer es gente que, por el simple hecho de ser pequeños, acabar pagando sus platos rotos. Ahora, por ejemplo, Rita Barberá está en esa comisión de incompatibilidades porque nosotros, Compromís, justamente tuvo que cederle su participación. Entonces, hoy Compromís no puede estar en la comisión de incompatibilidades, no sabemos de primera mano lo que ha pasado porque tuvimos que cederle un espacio a una senadora que venía del Partido Popular, con los votos del Partido Popular. Y esa senadora luego no acude. Entonces, que eso pudiera pasar con más casos, pensamos que es intolerable. Y si ante una eventual y probable crisis del Partido Socialista, si empiezan a venir senadores del Partido Socialista al grupo mixto, eso no puede acabar siendo un camarote de los hermanos Marx, donde quienes no tenemos la culpa de esta situación acabemos. Entonces, pedimos que se regule y que el grupo mixto sea el grupo mixto y que haya otro grupo que sea el de no inscritos para casos de este tipo de gente que o bien ha sido expulsada de su partido o bien se ha escapado de su partido, como el caso de la señora Barberá. Y aún así reiteramos que la única responsabilidad de lo que está pasando con Rita Barberá, con todo el escándalo que supone, porque hoy de nuevo será noticia el Senado, no por la política que haremos, no por las propuestas que haremos, sino porque Rita Barberá no ha venido y por el caso mediático que supone, el responsable último es el Partido Popular, que es quien la puso, sabiendo que el tipo de persona que ponía, con todas las dudas que tenía a su alrededor, y que luego no ha tomado ninguna medida contra ella, porque recordemos que ha sido ella la que se ha dado de baja del Grupo Parlamentario Popular y no el PP quien la ha expulsado. Y si el PP quiere resarcir ese mal comportamiento que ha tenido, lo que tiene que hacer es que el día 15 apruebe nuestra reforma, que bueno, no le quitará la condición de senadora, eso es otra de las propuestas que tenemos, ya es de más calado porque esa ya no afecta únicamente al Senado, sino que sería un pacto entre administraciones. Lo hemos dicho muchas veces, que pensamos que los cargos políticos de elección indirecta, como senadores territoriales o diputados provinciales, pueden ser revocados. Eso entendemos que haría falta tanto una reforma constitucional, una reforma de los reglamentos del Senado y del Congreso y también una reforma de los reglamentos autonómicos. Y eso ya es una cosa de más larga discusión. En el caso de la figura de no inscritos, pensamos que eso es simplemente una reforma del reglamento del Senado que con una mayoría absoluta del Partido Popular y con el consenso de los demás grupos lo podemos conseguir ya, y por lo menos que no se nos castigue a nosotros, que no tenemos nada que ver con lo que está pasando con los demás grupos políticos. Más o menos es lo que quería contaros. Sí. Sí.
quería preguntarle qué le parece que a usted, como portavoz temporal de su grupo, no le haya comunicado esta ausencia, pero sí se la ha comunicado a Juanma Moreno, el presidente de la comisión. No sé si es un poco el mundo al revés. Hombre, es un caso de normal, es un caso nuevo, ¿no? De normal. No me parece una falta de consideración también hacia su propio comportamiento, hacia su propio grupo parlamentario. Tampoco tenía por qué directamente comunicármelo a mí, pero sí que hay asistentes en los que se puede comunicar, y también no a mí, sino a la portavoz del Grupo Mixto, que sí que ha ido en nombre del Grupo Mixto a esa comisión. Por lo menos no costaba nada informar de que no acudiría. Una falta de consideración y de respeto hacia nosotros. Y más especialmente, no por nuestra condición de portavoz temporal del Grupo Mixto, sino porque ella tiene que recordar que ella está en esa comisión precisamente porque Compromís le cedió el sitio, porque teníamos que ceder alguna portavocía y porque fuimos el último en reparto. Pero que un poquito de consideración sí que tendría que haber tenido, esperamos, ¿no? Es un caso, nunca se da, ¿no? Siempre cuando sabes que un compañero tuyo no va a venir a una comisión, ya se habla con el otro compañero, si es vocal o si es portavoz, para que entre los dos alguien haga la defensa que se tiene que hacer de las iniciativas que se lleven. En este caso es incompatibilidades, tampoco no llevamos ninguna iniciativa como grupo, pero siempre hay una comunicación fluida entre todos los miembros del mixto. Rita Barberá no ha acudido nunca, acudió a la primera reunión del mixto de senadores, hoy no acudirá, tenemos otra reunión, la semana pasada tampoco acudió, entonces está adscrita al mixto pero no participa de nuestra vida. Me gustaría preguntarle si Compromís está replanteando sus alianzas territoriales o de gobierno con los socialistas después de lo que ha pasado este fin de semana y lo que ocurra en la moción en la sesión de investidura de Mariano Rajoy. Hombre, replanteando no, porque si te replanteas la situación en aquellos casos donde... ¿Qué significa replantearte la situación? Significa que va a romper un pacto de gobierno para que entre a gobernar el Partido Popular. Eso no es viable, ¿no? A nivel autonómico, ¿qué es? Replantearse el gobierno para que se convoquen elecciones, que ahora ya podemos convocar elecciones autonómicas, para crear una situación de no sabes qué resultado. No, eso lo que genera es mucha desconfianza y mucho malestar. Y sí que tocará pues un poco esas heridas que se han abierto ahora, mirar cómo se pueden arreglar. Claro, nosotros obviamente no queremos romper ningún gobierno, porque si la alternativa a romper ese gobierno es simplemente que gobierne el Partido Popular o que gobierne minoría sin nuestra aportación, el Partido Socialista donde sea, o nosotros en minoría, por ejemplo en el Ayuntamiento de Valencia, si el PSOE no está en ese gobierno, eso es inestabilidad y eso tampoco lo queremos en ningún concepto, pero que el PSOE sí que tiene que entender que ese tipo de movimientos que ha hecho, que nos hace mucho daño y nos daña a todos. Lo que comentaba antes, si nuestro principal discurso ha sido siempre quejarnos de que Madrid como gobierno central nos está maltratando por el Partido Popular, y tú luego le das el gobierno al Partido Popular, nuestro propio electorado, nuestro propio discurso de un año como gobierno autonómico, como gobierno de la ciudad de Valencia, queda muy desacreditado por la acción que ha hecho el Partido Socialista. A romper, obviamente no entra en ninguna cabeza que se pueda romper, pero sí que tocará sentarnos y analizar qué ha pasado, ¿no? Y cómo se puede esto reconducir.